Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesús, que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, la cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo, llamado a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándole le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Gloria a Dios. Dios guarde nuestras vidas, y su gracia y paz inunde nuestros corazones. Saludamos a nuestros misioneros destacados en los distintos lugares de nuestro país, en especial a los misioneros en la selva y lugares inhóspitos. Dios fortalezca su esfuerzo. Cada una de nuestras iglesias apoyen financiando y también orando para que nuestros obreros sean muy utilizados realmente por el Señor. Hoy nos corresponde analizar a los misioneros Pablo y Silas en el libro de Hechos, el capítulo 16, del 9 hasta el 16 y hasta el versículo 34. Amén. Dios tenía un propósito especial enviándolos y guiándolos a Filipos para el crecimiento del Evangelio en Europa. Mire ahora cómo se suscitó todo esto. Una noche Pablo tuvo una visión.
un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos. Este fue el llamado de Pablo a Macedonia. Ahora Macedonia quedaba al otro lado del mar Egeo, en Europa continental. Pablo estaba en Asia. El evangelio pasaría de Asia a Europa. Vemos que el Espíritu de Dios le estaba dirigiendo en esta dirección. No sabemos por qué Pablo fue dirigido hacia el occidente, hacia Europa. No comprendemos por qué no fue dirigido hacia el oriente o a un país como China, y damos muchas gracias a Dios por el hecho de que esta fue la dirección que tomó. Ahora, ¿quiénes son los que se incluyen aquí en este cambio de persona? Aquí donde dice que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el evangelio. Observemos el cambio de la tercera persona del plural, ellos, en el versículo 8, a la primera persona del plural, nos, en el versículo 10. Es que a partir de ese momento, el doctor Lucas, el escritor de este libro de Hechos y del Evangelio de Lucas, se unió a este equipo que entonces pasó a ser un cuarteto. En verdad es posible que hubiera otros que también les acompañaban, pero ahora tenemos por lo menos a 4 nombres que podemos identificar: Pablo, Silas, Timoteo y el doctor Lucas, quien los acompañó hasta Filipo. Esta delegación que entró en Europa fue realmente una delegación de lujo. Zarpando pues de Troas, navegamos directamente a Samatrocia y al día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días. Filipos era una colonia de Macedonia, o sea que era una colonia romana, y en esta ciudad residía el gobernador romano. Sus habitantes tenían costumbres romanas y hablaban en latín. Esta fue su primera parada en Europa. Pablo fue a un centro estratégico para comenzar allí su ministerio en Europa. Esto hizo que la iglesia en Filipos fuera una iglesia notable. También había otras razones que veremos en nuestro estudio de las epístolas a los filipenses, por las cuales esta iglesia estuvo tan cerca al corazón de Pablo. Esta era la iglesia que le amaba, y Pablo amó a esta iglesia. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. No pensemos que la gente allí creía en una simple superstición. Esta muchacha estaba endemoniada. Es bueno ser consciente de que estamos viviendo en nuestros tiempos un resurgimiento del interés en el ocultismo y en los demonios. Es que la creencia en demonios está basada en la realidad. Esta muchacha que se menciona aquí entre pasaje estaba poseída por demonios. Era esclavo y sus amos la usaban para obtener grandes ganancias. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ellos os anuncian el camino de salvación. Esto lo hizo por muchos días. A Pablo le fue posible echar fuera al demonio en el nombre del Señor Jesucristo, pero esto afectó al dinero que sus amos estaban obteniendo, de modo que estos hombres ahora se declaraban públicamente como enemigos de Pablo y su grupo. Entonces se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Observemos que estos hombres fueron azotados y con sus espaldas laceradas fueron echados en la cárcel. Para mayor seguridad, notemos que el carcelero sujetó sus pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Qué escena maravillosa fue esta, en la que estos hombres cantaban alabanzas a Dios mientras se hallaban en una situación tan miserable. No fue extraño, pues, que las puertas se abrieran. Vamos a considerar por un momento a este carcelero filipense. Él era el responsable de estos presos y naturalmente pensó que si las puertas se habían abierto y las cadenas se habían caído, los presos habrían huido, y él se haría responsable de su vida y tendría que perder su vida por el incumplimiento de su deber.
de modo que se dispuso a caer sobre su propia espada. Cuando una persona que se encuentra en una situación como esta piensa en la eternidad, y esto fue lo que este hombre hizo, como así lo indicó en su pregunta a Pablo. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amados amigos, en este programa hemos considerado el extraordinario suceso de la cárcel de Filipos, que condujo a la conversión del carcelero y su familia. Recordamos la gran pregunta de aquel carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ante el fracaso humano, cuando todo lo que nos rodea se derrumba, y ante la posibilidad de dejar esta tierra, pasar a la eternidad y enfrentarse con las consecuencias de una falta de relación con Dios. Esta es la pregunta que se han formulado millones de personas a través de los siglos. Y esta es la pregunta que deseamos formularte en este día. ¿Qué debes hacer para ser salvo? Estimado oyente, la respuesta continúa siendo la misma que el apóstol Pablo pronunció en aquella ocasión. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amén. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que más fuerte es el amor de Cristo.